Ya está grabando. Muy buenos días para todos. Somos el grupo 1008 del curso Pedagogía para la Solución de Conflictos. Nuestro grupo está conformado por Angie Chiley Cabezas, Kelly Pamela Mayama, Laura Sofía Vélez y quienes hablan Natalia Diarocero. A continuación vamos a desarrollar la tarea 4, el rol de mediador. ¿Qué es el conflicto? Es una situación que se presenta entre dos o más personas por desacuerdos que generan tensiones y se entran en una confrontación. Para el autor Christopher More lo describe como una situación en la que dos o más personas perciben que sus intereses están en oposición o que no pueden ser satisfechos simultáneamente. Para Thomas, lo define como una situación en la que las preocupaciones o intereses de dos personas aparecen incompatibles. Siguiente, por favor. ¿Cómo se considera el conflicto? El conflicto no es totalmente bueno ni malo. Todo depende de cómo se maneje y de cómo afecta a las personas, al ambiente y a los resultados. El conflicto es conveniente y positivo y funcional cuando se usa para ayudar a mejorar, permite expresar necesidades o desacuerdos, promueve creatividad o innovación, se maneja con respeto y comunicación, despierta nuevas ideas y detecta errores. El conflicto es inconveniente, negativo y disfuncional cuando se generan tensiones innecesarias, dificultan el trabajo y la convivencia, no aportan soluciones, se vuelve destructivo y aparecen ataques personales. El autor Sun Tzu nos señala que el conflicto es luz y sombra, peligro y oportunidad, estabilidad y cambio, fortaleza y debilidad, el impulso para avanzar y el obstáculo que se opone. Dicho esto, cualquier problema que nos encontremos debemos tomarlo como una crisis o afrontarlo como una oportunidad para aprender y crecer. Siguiente. El arbitraje es un medio heterocompositivo, donde hetero significa otro y compositivo significa componer o resolver. Es decir, que el arbitraje es una forma de resolver conflictos en la que una tercera persona decide cómo se solucionará el problema. Mediación es una medida alternativa a la jurisdicción en la resolución de conflictos. A través de este proceso, las partes implicadas en el conflicto aprenden pasos guiados por un mediador para conseguir llegar a un acuerdo por sí mismos. Entonces, la mediación es como una manera de resolver conflictos utilizando la comunicación como herramienta para encontrar la solución del problema con la ayuda de una tercera persona. Como diferencias tenemos en el arbitraje, el tercero tiene la autoridad de decidir, las partes tienen menos control sobre el resultado y el proceso, es un proceso formal con procedimientos establecidos, es común en conflictos comerciales y contractuales. La mediación, por lo contrario, el tercero no decide, solo guía. Las partes mantienen el control sobre el proceso y el resultado. Es un proceso menos formal y flexible. Se usa en conflictos familiares, escolares o comunitarios. Como similitudes tenemos, ambos son métodos alternativos de resolución de conflictos. No se obligan a las partes a participar y en ambos interviene un tercero neutral. Buenos días. Yo voy a explicar cómo funcionan los 5 modos de manejo del conflicto según Thomas Kilmann y por qué influyen tanto en la manera como resolvemos los problemas. Primero tenemos el modo competidor, que es cuando una persona solo se enfoca en ganar y defender su posición. Este estilo, si bien puede resolver algo más rápido, deja muchas tensiones y resentimiento. Luego está el modo colaborador, que es todo lo contrario. Aquí las dos partes buscan una solución que funcione para todos.
Este estilo ayuda mucho porque permite llegar a acuerdos más duraderos y entender los intereses de la otra persona. El modo compromiso es como un punto medio. Aquí cada uno cede un poquito para llegar a un acuerdo. Funciona bien cuando se necesita cerrar un conflicto rápido, pero no siempre lo soluciona por completo. Por otro lado está el modo elusivo, que básicamente es evitar el conflicto. Este puede servir en situaciones donde el ambiente está muy tenso y necesitamos calmarlo. Sin embargo, si se vuelve costumbre, el conflicto se va a quedar ahí y va a crecer. Finalmente está el modo acomodadizo, donde la persona cede ante los intereses de los demás, dejando de lado los suyos. Esto permite evitar discusiones innecesarias, pero genera desigualdades y también puede dañar las relaciones. En general, cada modo influye en si el conflicto se transforma o se encuentra una solución duradera, si se agrieta con soluciones temporales o se agrava con tensiones acumuladas. Por otro lado, sobre las implicaciones para la convivencia y la paz social, cuando predominan los estilos como colaborador y compromiso, se fortalece la confianza y la cooperación. Esto favorece relaciones más sólidas y la capacidad comunitaria para resolver diferencias. Pero si predomina la competencia, la evasión o la acomodación constante, se generan desconfianzas y desigualdades, creando problemas que son difíciles de resolver y deterioran la convivencia. En resumen, el modo de negociación no solo resuelve un conflicto, sino que moldea la calidad de las relaciones. ¿Qué papel desempeñan las emociones, el poder, las actitudes y las percepciones en el desarrollo y transformación del conflicto? Primero que todo, las emociones. Como lo explica Martín 2015, las emociones pueden intensificar o suavizar un conflicto dependiendo de cómo lo manejemos. Cuando reaccionamos em, desde la rabia o impulsivamente, es muy fácil que el problema crezca y perdamos la capacidad de dialogar. Es por eso que reconocer lo que sentimos es tan importante para lograr expresarnos asertivamente de una forma más tranquila. Las percepciones también juegan un papel enorme. Interpreta la situación desde su historia y su punto de vista, y es ahí cuando muchas veces el conflicto no nace de lo sucedido, sino de cómo lo interpretamos, creando malentendidos y discusiones innecesarias. En cuanto a las actitudes, estas influyen en el ambiente del conflicto. Una actitud abierta facilita el diálogo, mientras que la hostilidad o la desconfianza lo hacen más difícil. Si una persona se cierra totalmente, es mucho más difícil llegar a un acuerdo. Finalmente, el poder, también mencionado por Martin 2015, determina que quien siente que quién tiene más voz en la situación. Cuando una parte usa ese poder para imponer, el conflicto se intensifica. En cambio, si hay un equilibrio, la conversación fluye mejor. Por eso, algunos mecanismos de mediación resultan especialmente efectivos. Por ejemplo, la escucha activa, que permite bajar la tensión y que la otra persona se sienta reconocida. La reformulación también ayuda a aclarar mensajes y a corregir esos malentendidos. La neutralidad del mediador para equilibrar el poder y crear un ambiente cómodo y seguro. Y por último, trabajar desde los intereses y no desde las posiciones. Eso ayuda mucho a construir acuerdos más justos. ¿A qué hace referencia el paso de subir al balcón? Subir al balcón es el primer paso de los 5 pasos propuestos por William Ury para una salida negociada al conflicto. Esta frase hace referencia a tomarnos un momento para respirar y alejarnos mentalmente del conflicto antes de reaccionar. Uri nos dice que en una situación difícil solemos caer en 3 reacciones automáticas: contraatacar, ceder o romper la relación. Y la frase subir al balcón significa justamente hacer lo contrario, detenernos, calmarnos y observar lo que está pasando como si estuviéramos viendo la escena desde arriba. Esto nos sirve para actuar
para no actuar impulsivamente. Nos ayuda a analizar la situación con mayor claridad y también para identificar qué táctica está usando la otra persona, como cuando alguien levanta muros de piedra, utiliza ataques o recurre a trucos. La idea central es poder controlar nuestras emociones para tomar decisiones más racionales y pensar en los intereses reales de ambas partes. En pocas palabras, subir al balcón nos ayuda a responder estratégicamente y no desde el impulso. Muchas gracias. Bueno, estrategia del puente de oro de William Ury. Según William Ury, esta estrategia consiste en facilitar que la otra parte pueda cambiar de posición sin sentirse derrotada, humillada o presionada. Esta estrategia no busca solamente obligar a ceder, sino que ayudar voluntariamente, por eso se llama puente de oro, a cruzar hacia el acuerdo, haciendo que la solución pues parezca beneficiosa para esa persona. El proceso de esta estrategia, para que sea efectiva, cuenta de varias etapas. Entonces, ¿cómo funciona? En primer lugar, es necesario comprender profundamente las necesidades, intereses y temores de la otra parte, lo cual exige que haya una escucha activa y una empatía. En segundo lugar, se debe reformular la propuesta de solución de manera que no se perciba como una imposición o una obligación, sino como una oportunidad favorable para la otra persona. En tercer lugar, también es importante validar emocionalmente a la otra persona, reconociendo, por ejemplo, sus razones, las preocupaciones o frustraciones para evitar que se sienta atacada. Finalmente, se presentan las opciones como alternativas viables, mostrando ventajas concretas sin presionar. Y esto permite que la otra persona conserve su dignidad al aceptar, o sea, no sentirse como humillado al aceptar la otra contraparte y evitando esa humillación pública o una confrontación directa. Entonces, de esta manera, el acuerdo se convierte en una decisión propia y no forzada. Esta estrategia es muy buena o muy útil porque cuando una persona se muestra rígida o se muestra en el modo competitivo, donde muestra, por ejemplo, esa falta de o cerrada que no exista un diálogo, se produce una resistencia natural a ese cambio y favorece pues la cooperación voluntaria, tal como lo explica William Ury en su enfoque de negociación basado en intereses. La siguiente, por favor. Caracterización de la acción mediadora. Esto lo habla Martín y de acuerdo con él, se caracteriza como un proceso que es estructurado, voluntario y confidencial, donde un tercero, que es el mediador, facilita la comunicación entre las partes en conflicto para que éstas puedan construir sus propios acuerdos. Hay que recordar que el mediador no puede imponer decisiones, sino que orienta el diálogo, promueve la escucha y crea condiciones para que las personas reflexionen y se comprendan. Y una de las principales características de esta mediación es su enfoque restaurativo, ya que no se limita a solucionar el problema superficial, sino que busca transformar las relaciones que están dañadas, restaura la confianza y también favorece el reconocimiento mutuo. Es muy útil también porque es flexible, ya que se adapta a las particularidades del conflicto y las necesidades de las personas que están involucradas. En síntesis, o en resumen, la acción mediadora se caracteriza por ser un proceso humano, participativo, que está orientado al diálogo y centrado en la solución pacífica de los conflictos ante la comprensión y obviamente el consenso de las partes. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los principios y objetivos de la acción mediadora de acuerdo a Martín? La acción mediadora se fundamenta en una serie de principios que son esenciales y que obviamente buscan garantizar su efectividad y legitimidad. Entonces, ¿cuáles son estos principios? Voluntariedad, es decir, que las partes participan por decisión propia. Imparcialidad, el mediador no favorece ninguna parte. Neutralidad, el mediador no impone criterios ni soluciones. Confidencialidad,
La información compartida es importante, no se divulga. Respeto mutuo, se promueve una comunicación digna y no violenta. Responsabilidad de las partes, o sea, que son construidos por ellos mismos y se sienten responsables a cumplir cada uno de los acuerdos. ¿Y cuáles son los objetivos? 1, que facilita el diálogo entre las partes. 2, mejorar la comunicación interpersonal. 3, ayuda a identificar intereses reales más allá de las posiciones. 4, promueve acuerdos justos y sostenibles. 5, restaura relaciones dañadas. 6, fomentar la autonomía y la corresponsabilidad. 7, prevenir futuros conflictos. 8, fortalecer habilidades de resolución pacífica. Y finalmente, la mediación pues no solamente pretende resolver un problema inmediato, sino también fortalecer esas capacidades emocionales, sociales y comunicativas de las personas, de manera que aprendan ellos mismos a afrontar conflictos futuros con mayor madurez y responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Voy a explicar sobre las metodologías para el desarrollo de la mediación. Existen varios modelos como metodologías para el desarrollo de la mediación. Por ejemplo, el modelo tradicional o lineal de Harvard. Este se centra en separar a las personas del problema, enfocarse en intereses y buscar acuerdos de beneficio mutuo. También está el modelo transformativo Bush-Polher. Ese se encarga de priorizar el empoderamiento y el reconocimiento entre las partes para favorecer la transformación del conflicto. Existe el modelo circular narrativo de Sarah Hood. Ese se encarga de analizar cómo las historias construidas por cada parte mantienen el conflicto y busca crear nuevos significados compartidos. El modelo interdisciplinar de Daniel Bustelo. Este integra elementos comunicativos, emocionales y sociales para una mediación más compleja y contextual. También encontramos el modelo comunitario. Ese se enfoca especialmente en actividades de comunidad, en el cual se fortalecen convivencias y el tejido social. Promueve la participación activa de los miembros de la comunidad. El mediador actúa como facilitador del diálogo y la cooperación. Priorizan soluciones restaurativas y acuerdos que beneficien a todos. 5 pasos para manejar posiciones rígidas, como mis compañeras lo mencionaron, es ir al balcón, que es controlar la reacción, ponerse del lado del otro, reformular el conflicto, construir un puente de oro y aplicar la presión sin agredir. Siguiente. Entre las características del mediador vamos a encontrar las siguientes: imparcialidad y neutralidad. No toma partido y garantiza el equilibrio entre las partes. Confidencialidad. Protege la información del proceso. También encontramos habilidades comunicativas. En estas están la escucha activa, la reformulación y preguntas orientadoras. La gestión emocional, que se encarga de controlar las reacciones y ayuda a manejar emociones intensas. La generación de confianza, donde se crea un ambiente seguro y colaborativo. La creatividad y flexibilidad, donde se adaptan estrategias y se facilitan opciones de solución. También, y un punto muy importante, es la ética y el profesionalismo, donde se actúa con respeto, paciencia y responsabilidad. Como beneficios de estas características de mediador, vamos a obtener tres muy importantes, que son la mejora de la salud del equipo, donde se reducen tensiones, se promueve el bienestar emocional y se genera un ambiente de trabajo más equilibrado. También se mejora la planificación, donde se fomenta la comunicación abierta, la inclusión y la toma de decisiones colaborativas. La tercera, donde se aumenta la productividad. En esta se fortalece la coordinación, se agilizan los procesos y se facilitan el logro de objetivos comunes. Siguiente. Entre conclusiones y aprendizajes, encontramos que la mediación favorece el diálogo y la comprensión entre las partes, lo dice Martín, 2015. Los distintos modelos permiten intervenir según las necesidades del conflicto.
El mediador debe actuar con neutralidad y habilidades comunicativas. En Rincón 2023 encontramos que los pasos de URI ayudan a manejar posiciones rígidas. Como aprendizaje, podemos comprender que identificar los modelos de mediación facilitan elegir estrategias adecuadas, que la escucha activa y la gestión emocional son claves en el proceso y que los 5 pasos de URI fortalecen la resolución colaborativa. Muchas gracias por su atención. Aquí encontramos las referencias atrás. Aquí encontramos las referencias donde mi equipo de trabajo y yo, con las cuales pudimos realizar nuestro trabajo, donde nos ayudó mucho Martín, Rincón, Ramos y William Uri. Eso es todo. Muchas gracias.